Paz inferencial, Paz inferencial. reciban ustedes un cordial saludo y una fraternal bienvenida a estas sesiones que vamos a compartir con todos ustedes a través de las redes sociales, a través de Facebook y a través de YouTube. Hoy vamos a centrarnos en hacer una reflexión muy importante alrededor de lo que es el tema de la introducción a la gnosis. Tenemos como base fundamental el libro que nos dejó el venerable arcángel y maestro Samael Aún Weor, el cual invitamos a cada uno de ustedes lo puedan consultar, lo puedan revisar, analizar, porque vamos a hacer un recorrido muy dispendioso sobre cada una de las diferentes lecciones que el maestro Samael nos entrega en esta obra. Así que sean todos ustedes bienvenidos. En esta sesión vamos a estar interactuando. Quien les habla, Charo Ortiz, y nuestro hermano Jesús Ortega. Así que nuevamente bienvenidos a esta sesión introductoria. Paz inferencial, sean todos bienvenidos. De verdad que para nosotros es importante iniciar este proceso de sesión inicial de parte de la Asociación Centro de Educación Gnóstica Samaeliana. Reciban un gran saludo de nuestra parte, porque de verdad para nosotros es importante pues dar inicio a este proceso, nada más y nada menos con la introducción a la gnosis, que paulatinamente pues iremos dando la tonalidad hasta llegar a un proceso bien interesante por semana que nos permita pues hacer un estudio bien juicioso de lo que es la enseñanza gnóstica samaeliana, específicamente en ese recorrido a través de esos niveles de estudio que nos van a permitir ir avanzando en esos grados de aprendizaje. Y qué mejor, hoy 17 de septiembre del 2021 para dar inicio a esta gran sesión, hoy en la noche desde Colombia, desde Bogotá, para todos los países del mundo, y poder compartir con cada uno de ustedes esta gran enseñanza, este gran estudio de proceso educativo, que podríamos denominarlo fundamental, pero que para eso, a través de esta dinámica y lo que hacemos a través de las redes sociales, pues nos permita tener este proceso de extensión. Han sido ustedes testigos en el transcurso de este tiempo, lo importante que es realmente lograr empezar un estudio serio, minucioso y muy reflexivo de lo que nos entrega el venerable arcángel y maestro Samael Aún Weor. Por eso les compartimos a cada uno de ustedes una frase muy importante que se desarrolla dentro de esta parte introductoria de este libro, el libro Introducción a la Gnosis. Esta frase nos dice lo siguiente: si una persona quiere ser ingeniero, abogado o médico, etcétera, tiene que prepararse para ello. Esa persona irá a la escuela y estudiará mucho. Luego de poseer un buen conocimiento, que es de la parte teórica, de la rama que estudia, entonces comenzará la práctica de lo que ha aprendido. Y ese es el propósito real que nosotros queremos compartir con ustedes y que sea un aspecto de motivación para que podamos entender nosotros cómo podemos llevar a la práctica lo que el maestro Samael nos explica en sus obras, y es lo que queremos compartir con ustedes en esta sesión introductoria. Es importante, pues, dando inicio a esta cátedra, a este proceso de introducción, lo cual el maestro pues, nos invita o nos dice que además de ver un ejemplo claro y concreto de ese desarrollo del saber que cada uno de nosotros en la cotidianidad puede estar en ese trasegar, pues así de esa manera, en este proceso introductorio, pues vamos a adentrarnos en lo que es la enseñanza gnóstica samaeliana. Así como nosotros nos preparamos a nivel teórico, que se hace necesario, porque para eso, pues, tenemos una diferencia muy grande con respecto a nuestros hermanos menores, que es esa capacidad o esa facultad de razonar que, pues, vamos a poder estudiar en la parte inferior o en la parte superior, para que veamos la gran diferencia que nos permite a nivel teórico prepararnos. Para eso vamos al colegio, vamos a la universidad, nos adentramos. Para nosotros, desde el saber, poder desarrollar nuestro proceso de aprendizaje no solo en el conocimiento, sino en la misma experiencia de vida. Pero luego que con la práctica, como dice el maestro, eso de lo aprendido, si nosotros lo llevamos a la práctica, vamos a poder avanzar en esos propósitos. Y es por eso que el maestro Samael nos explica a nosotros cómo es necesario tener en cuenta lo que nos señala en la introducción de la gnosis, y es que él nos explica primero en el prefacio, que este prefacio, como en muchas obras del maestro Samael, los prefacios los realiza el maestro Gargacuchines, conocido en el cuerpo físico como Julio Medina Vizcaíno, y es quien precisamente se encarga de darnos esa orientación y esa precisión de cómo podemos nosotros entender entonces a qué nos estamos enfrentando con los estudios gnósticos. Entonces, en este prefacio
el maestro Garga Cuchines nos señala lo siguiente, él nos empieza a dar ese abrebocas para entender entonces bajo qué parámetros vamos nosotros a analizar la enseñanza gnóstica, y entonces nos dice que hay dos cuerpos de doctrina. O sea, nosotros debemos revisar este proceso de conocimiento, lo que es a través precisamente de una balanza. Entonces logremos nosotros mantener ese equilibrio en esos dos cuerpos de doctrina. Una es la doctrina, él nos lo señala como la doctrina del ojo, como la doctrina del conocimiento externo o intelectivo. Y la otra es la doctrina del corazón, es la doctrina del conocimiento interno, es de aspecto introspectivo, es el que precisamente nos lleva a que empecemos a conocer realmente el funcionamiento de nuestra conciencia, y es el que permanentemente nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿cómo podemos realmente diferenciar esos dos aspectos? Uno, el que tiene que ver con todo ese conocimiento externo, todo lo que realizamos en nuestra vida cotidiana. Por eso la frase con la que iniciamos la sesión, porque en nuestra vida cotidiana, si queremos aprender una labor, un oficio, si queremos desempeñar una tarea específica, pues nos formamos, nos capacitamos, estudiamos, leemos, nos estamos nosotros nutriendo una información la cual vamos a llevar a la práctica. En este aspecto de la enseñanza de la doctrina gnóstica samariana también debemos hacer ese mismo proceso. Por eso ustedes van a darse cuenta que en diferentes sesiones que vamos a compartir con ustedes vamos a hacer referencia a estos textos, a esos libros que nos permiten adentrarnos a ese conocimiento interior, introspectivo, a dónde nos lleva el conocimiento y esa doctrina externa. Exactamente. ¿Y para qué nos sirve? Porque realmente en la cotidianidad pues nosotros nos relacionamos y como vamos a ver más adelante en los libros de educación fundamental y psicología revolucionaria, pues nosotros pues tenemos que desarrollarnos en un mundo de relación, pero que en este primer nivel nos lo explica el maestro Garga Cuchines en esa introducción, en ese prefacio, cómo esto nos sirve el proceso para llevar nosotros una buena convivencia, obtener nuestro propio sustento. Es lo que desarrollamos a nivel material en el mundo exterior, pero que también pues, nos lleva al punto en que nosotros empecemos a mirar qué pasa con nosotros, porque aquí pues nos plantea algo muy interesante que tiene que ver con la doctrina del corazón o el conocimiento interno, introspectivo de la conciencia de lo vivido. Esto es interesante. Y pues nos dice pues que nos conduce al conocimiento divino, que es muy importante, porque creemos que para nosotros poder acceder a Dios o lo que es la divinidad, pues tendríamos simplemente que llevar, digamos así, una creencia o sobre todo, pues avanzar, digamos, desde cualquier cultura de orden religioso, que hoy pues sabemos que hay cantidad de importantes, digámoslo así, instituciones pues que promueven principios éticos y morales, pero más allá de eso la explicación de lo que es la divinidad. Pero esto qué nos quiere decir y por qué introducción a la gnosis vamos a ir entendiendo un poco más, por qué cuando hablamos de gnosis hablamos del conocimiento de sí mismo, pero en términos prácticos cómo se planteaba en ese objeto o para qué nos sirve en la convivencia y demás, pues todo lo podemos centrar en algo muy importante que se conoce como vivir una vida mejor. Entonces miren qué interesante porque tenemos que desarrollarnos en este plano físico, ¿sí? Relacionándonos, conviviendo, tenemos que ir a desarrollarnos para obtener nuestro sustento, tenemos que prepararnos a nivel intelectivo, tenemos que tener buena capacidad para saber que nuestros 5 sentidos, pues tenemos que utilizarlos como herramientas para podernos desarrollar, pero en este sentido la introducción a la gnosis pues nos empieza y nos muestra una balanza en donde tenemos no solo que sopesar lo material, sino lo que pasa también dentro de nosotros. Esa parte espiritual es importantísima para que entendamos cómo todo lo que vamos a estudiar de la enseñanza gnóstica nos permite reafirmar una vez más que tenemos muchas posibilidades, capacidades y habilidades para mejorar nuestra vida particular. Entonces, por eso nos estamos adentrando y estamos nosotros entendiendo a qué nos vamos a enfrentar y qué es lo que nos va a entregar la enseñanza gnóstica para realmente entenderla en su completidad, en su complejo. El maestro Garga Cuchines en esta parte del prefacio nos habla y nos dice que nosotros tenemos 5 sentidos, que son precisamente los que nos orientan al conocimiento materialista, pero que nosotros debemos aprender a conocer y a entender el funcionamiento de esos 5 sentidos, porque gracias a ellos conocemos todo nuestro mundo exterior
y vamos creando unos conceptos, vamos creando precisamente unas impresiones, vamos creando nosotros unas imágenes de todo lo que percibimos a través del olfato, a través del oído, a través de la vista, a través del gusto y a través del tacto. Toda esa información que estamos recibiendo nosotros permanentemente nos trae un mensaje, y es gracias precisamente a la explicación de la enseñanza gnóstica como nosotros vamos a profundizar en qué ocurre con la información que llega a través de nuestros 5 sentidos a esta máquina humana. ¿Cómo vamos a asimilar esa información? ¿Cómo podemos nosotros captar, empezar a desmenuzar y desagregar la información que llega a través de estos 5 sentidos? Entonces, esto es necesario porque más adelante vamos realmente a profundizar en ese funcionamiento real y preciso de lo que son nuestros 5 sentidos, que es importante que les prestemos atención desde ese mismo instante, qué es lo que nos arroja cada uno de ellos. Pero también en esa parte introductoria nos explica que vamos a tener la posibilidad de entender que además de esos 5 sentidos tenemos 7 sentidos internos que debemos desarrollarlos, están allí, pero hemos tenido pocas posibilidades de afrontarlos y empezar a conocer y a explorarlos. ¿Cuáles son esos 7 sentidos internos que nos explica la enseñanza gnóstica? Exactamente, pero antes de proceder a conocer ese proceso de los 7 sentidos internos, debemos saber también que los 5 sentidos que nos ayudan en este plano físico, pues también tienen un desarrollo a nivel interno, porque pues a nivel exterior, o lo podemos exteriorizar, teniendo en cuenta que hay un sentido o un órgano precisamente que permite el desarrollo de ese sentido, pero también tiene una implicación a nivel interno de orden inferior. Pero en esta parte pues ya vamos a ver esos aspectos internos superiores de unos sentidos que si nosotros logramos saber, no simplemente por la anatomía o nuestra fisiología, que ellos están ahí, sino que en el mismo ejercicio experiencial que vamos a desarrollar en ese proceso del conocimiento de sí mismo, de vivir una vida mejor, pues vamos a ver cómo se pueden desarrollar. Y estos son estos 7 sentidos internos, pues conocidos como la videncia, clarividencia, polividencia, oído oculto, intuición, la telepatía y el recuerdo de las vidas anteriores. Fíjense que muchas veces nosotros ni nos damos cuenta y en la misma experiencia de nuestros sueños o en algunos procesos de la vida cotidiana donde decimos, uy, pero a mí me pasó esto, y no nos damos cuenta que es la recurrencia o las leyes mecánicas que se están ejecutando, que más adelante pues hablaremos sobre eso, sino que en el mismo ejercicio de la vida, de lo que hacemos en lo cotidiano, vamos a ver cómo se ven esos procesos. Infortunadamente, pues tenemos que empezar a trabajar para poder pues despertar, porque ellos están ahí, pero obviamente pues no estamos utilizando estas facultades de orden superior. Eso es como si tuviésemos un carro, ¿sí? O un celular, y sabemos que tiene un sinnúmero de herramientas que nos permiten pues desarrollarnos, pero no sabemos cómo utilizar todo lo que tiene este celular. O tenemos un carro y es como no, o si no sabemos conducir, pues no lo vamos a poder manejar. Es algo así similar, pero vamos a hablar sobre estos temas importantes. Por ejemplo, como la intuición, eso que podemos ver en nuestras damas, cuando dicen que sentían, ¿cierto? Como ese pálpito, eso, esas cuestiones tan interesantes, y vamos a ver que se está ejecutando un proceso de intuición, pero no sabemos que es así, pero básicamente vamos a ahondar y vamos a conocer un poco sobre estos temas esotéricos u ocultos, que nada tienen que ver con brujería ni nada de eso, no, es de la misma cotidianidad de lo que hacemos en cualquier momento, a cada instante, que es bien interesante. Afortunadamente, gracias a las explicaciones que tenemos en la enseñanza gnóstica, vamos realmente a empezar a entender y hallarle sentido a cada uno de estos aspectos. Por eso es importante que nosotros vayamos con calma y entendamos entonces que hay un proceso, hay un desarrollo que se debe cumplir para que podamos nosotros realmente palpar, vivenciar, apersonarnos de cada uno de estos criterios que nos señalan en esta introducción a la gnosis. Con todo este proceso que estamos logrando evidenciar, lo importante de la enseñanza gnóstica es que vamos a aclarar esos aspectos que de pronto en algún momento los conocimos o que no teníamos información sobre ellos. Por ejemplo, que nosotros tenemos 7 cuerpos, pero que cada uno tiene una materialidad y una expresión energética completamente distinta. Hay 4 principales: el físico, el vital, el astral y el mental.
Los conocemos precisamente gracias a las explicaciones que vamos interiorizando en la enseñanza gnóstica, que corresponde a los 4 cuerpos de pecado, pero que estos son de carácter lunar. ¿Cómo podemos empezar a darnos cuenta de ese proceso? Tenemos un cuerpo físico, claro que sí. ¿Cómo funciona ese cuerpo físico? ¿De qué herramientas se vale el cuerpo físico para lograr ese funcionamiento tan perfecto que tenemos en el día a día? Cada una de las partes de nuestro cuerpo, cada uno de nuestros órganos, de qué se compone, cómo funciona realmente nuestro cuerpo físico, eso es importantísimo. Vamos también a conocer cómo funciona nuestra parte vital, cómo funciona esa parte astral, cómo funciona nuestra parte mental, para que realmente más adelante podamos nosotros empezar a darnos cuenta que va avanzando este proceso, porque vamos experimentando que esas situaciones, que estas experiencias que se nos van desarrollando, las podemos nosotros palpar, evidenciar, pero eso es un proceso, es un desarrollo. Y todo esto que nos está entregando la enseñanza gnóstica nos permite enriquecer ese conocimiento, nos permite adentrarnos en nuestra verdadera y real conciencia, que debemos diferenciar desde este mismo instante, que no es lo mismo el conocimiento, el nivel de conocimiento, el nivel intelectivo, no es lo mismo que la conciencia. Son elementos que la enseñanza gnóstica nos va explicando, y qué interesante es que nosotros realmente nos motivemos a profundizar en este estudio. Gracias a toda esta información, entonces vamos nosotros realmente a lograr diferenciar qué es el alma, cuáles son esos atributos, esas características que tiene el alma, cómo podemos nosotros enriquecer precisamente esa labor que realizamos en nuestra vida cotidiana cuando vamos asimilando toda la información que nos entrega el venerable arcángel y maestro Samael en esta obra. Así es, y así como existe este cuerpo físico, hay una dimensionalidad que necesitamos estudiar, y que a medida que vayamos desdoblando cada una de estas temáticas, pues nos vamos a dar cuenta de los alcances. El solo hecho de hablar de nuestra parte pensante tiene que ver con una dimensionalidad relacionada a la parte mental, o qué decir de la parte emocional, pues que corresponde a la parte astral, hablando en términos prácticos. ¿Por qué se conocen como los 4 cuerpos de pecados lunares o protoplasmáticos? Bueno, sabemos que el fundamento real de estudio de la enseñanza gnóstica samaeliana a través de este proceso introductorio de la gnosis tiene que ver con el estudio de lo que son nuestros defectos. Así como hablamos de virtudes, hablamos de facultades, hablamos de un sinnúmero de elementos que nos permiten constituirnos, no solo como materia, sino también como espíritu, porque fíjense que hablamos de cuerpo, alma y espíritu y no sabemos por qué, ¿sí? ¿Qué es o por qué no nos preguntamos qué será eso que nos está dando vida? ¿O cuáles son las fuerzas que intervienen? ¿Sí? Porque muchas veces pues ni siquiera nos damos cuenta que hasta una misma prenda de vestir como lo que tenemos también tiene que pasar por un proceso, y ahí también pues deberíamos reflexionar sobre eso, sobre lo que es vida, lo que no es vida, etcétera, etcétera, pero no entraríamos en una dualidad, porque básicamente, así como tenemos un cuerpo físico, pues nosotros creeríamos o queremos darle forma a una parte vital, y por eso no lo entendemos. Lo mismo la parte astral, mental, de la voluntad, la alma y el espíritu, pues ya son procesos superiores que nos permiten pues seguir avanzando, pues se enriquecen. Por eso nos dice que enriquecen el conocimiento, conciencia. ¿Por qué? Porque es conciencia, es vivo, constituye el alma. Entonces vamos a profundizar, por ejemplo, lo que es el alma humana, el alma divina, y por qué el alma humana se constituye de uno de estos procesos de los cuerpos, ¿sí? Ya sean de orden inferior o superior, pero también vamos a hablar de un alma divina que tiene que ver con ese espíritu que es el sustento de la creación misma. Entonces, fijémonos qué interesante, porque en la misma cotidianidad nosotros lo vamos a poder percibir. Y eso es lo que nosotros vamos y queremos lograr de la mano. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier aspecto que se quiera señalar, es importante que nos lo haga saber a través de los chats que tenemos en Facebook, o precisamente también a través de las diferentes publicaciones que compartimos. Empecemos precisamente a aclarar esas inquietudes. Aquí en esta introducción se nos están dando esos elementos clave, esos aspectos importantes a los que les debemos prestar atención en su profundización, porque la enseñanza gnóstica es muy completa y explica todos los criterios que aquí se están señalando. Y el maestro Garga Kuchines en este prefacio es muy directo al decirnos
a qué nos vamos a enfrentar nosotros cuando nos comprometemos a querer cambiar nuestra vida particular. Él nos dice que si nosotros mejoramos los sentidos, mejoramos nuestros conocimientos. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos cómo podemos estudiar, cómo podemos profundizar en el funcionamiento de nuestros 5 sentidos y cómo vamos a llegar a explorar esos otros 7 sentidos superiores. Cómo podemos realmente lograr esa conjunción de ese aspecto que está en este plano tridimensional, en este aspecto externo con nuestros 5 sentidos y cómo logramos entonces integrarlos con nuestros 7 sentidos. Eso es importante. ¿Qué tipo de conocimientos? Ambos conocimientos, los conocimientos internos y los conocimientos externos, los vamos a lograr perfeccionar, vamos a entender un poco más allá en qué consiste todo lo que pasa en nuestra vida cotidiana, pero que también eso es posible, que se mejoran nuestros sentidos cuando realmente quitamos los defectos. Y esto es esencial. Esta es precisamente la composición importante, la columna vertebral de toda la enseñanza gnóstica samariana, y es que realmente entendamos cuál es nuestro defecto, cuáles son esos defectos. ¿A qué precisamente hace referencia la enseñanza gnóstica cuando nos habla de los defectos, del yo psicológico, del agregado psicológico, de los vicios, de los demonios rojos de sed? Entonces son unas connotaciones y unas acepciones que son necesarias entenderlas para que nos demos cuenta que entonces cómo es que van a mejorar nuestros sentidos cuando no tenemos defectos. Y en este prefacio el maestro nos pone un ejemplo muy importante. Cuando nos quitamos los defectos, si somos mentirosos, nuestros sentidos son mentirosos. Si somos bribones, nuestros sentidos también lo son. Si vivimos nosotros permanentemente quejándonos, frustrándonos, criticando permanentemente lo que no hemos podido hacer, que es que no somos capaces, que me es imposible, eso es lo que nosotros vamos a percibir permanentemente con nuestros 5 sentidos. Vamos a ver diferentes situaciones de la vida cotidiana encaminadas a ese proceso de no tener la capacidad de sobrellevar una situación, de sentir que todo está mal, que todo está peor, que no mejoramos, etcétera, etcétera. Eso es una forma en la que estamos nosotros programados y debemos lograr esa desprogramación. Esa es una forma de ir entendiendo cómo vamos a mejorar nuestros sentidos. Exactamente. Si mejoramos, si nosotros nos damos cuenta que cuando estamos en el trabajo, estamos con nuestra familia, y si mejoramos como buenos dueños de casa, digamos en lo económico, ¿sí? Las relaciones que tenemos con nuestros familiares, los más cercanos, pues nos damos cuenta que hay unos cambios, ¿cierto? Unos cambios sustanciales a nivel exterior. Pero si nosotros nos vamos a nivel interno y de pronto se nos presentan algunas problemáticas personales y demás, pero si nosotros estamos muy presentes de lo que somos y cómo nos vamos desarrollando y generamos también esos cambios importantes a nivel psicológico, pues vamos a desarrollarnos. Por eso se hablan de defectos, de vicios y demás, porque en ese proceso de estudio psicológico, pero que también vamos a pasar por estudios teológicos y sociológicos, pues encontraremos los insumos necesarios para ser unas buenas personas, o lo que conocemos como personas de bien, ¿sí? Pero para esto tenemos una serie de herramientas y de elementos que necesitamos conocer muy bien. ¿Por qué razón? Para nosotros poder saber el por qué y para qué, y de qué manera nosotros tenemos que trabajar. Fíjense que en la frase del día de hoy, el maestro plantea que así como nosotros nos preparamos para estudiar una carrera, ¿sí? Para desarrollarnos a nivel profesional, ya cuando vamos a ir a la práctica, al desarrollo de ese conocimiento del saber, entonces ya empezamos con ese proceso introspectivo que nos permite podernos desarrollar. Entonces, en el ámbito de un trabajo, ya tenemos una apropiación de un conocimiento que lo hacemos práctico. Entonces, si nos preguntan sobre X o Y situación, nosotros sabemos cómo poder corresponder. Pero más allá de eso también, además de usar la parte pensante, porque fíjense que estábamos hablando de la parte intelectiva, lo que es el conocimiento del ojo, sí, conocemos mucho, pero a nivel interno, ¿qué nos pasa? ¿Cómo nos relacionamos con las demás personas? ¿Será que en algún momento nos ponemos de mal genio con alguna labor que desarrollamos con nuestra familia? ¿Sí? Fíjense, por eso nos toca devolver nuestros defectos para mejorar a nuestros informadores y sentidos. Es decir, que los 5 sentidos inferiores, o los 5 sentidos que conocemos como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, además de ser una ventana para desarrollarnos en este mundo exterior, pues son unas herramientas importantes para que iniciemos con una labor.
¿Necesitamos conocerlos? Sí. ¿Necesitamos investigarlos muy bien? Sí. Necesitamos primero pues descubrirlos, porque no solo es el hecho de que pueda ver o de que me puedan ver o pueda escuchar o pueda hablar, es interesantísimo. Entonces la cultura gnóstica, la cual nos enseña la educación fundamental, y fíjense que a este punto vamos porque el proceso de introducción a la gnosis nos lleva a un proceso de educación fundamental. ¿Por qué? Porque no solo nos educamos en el campo profesional, ¿sí? No nos educamos para adquirir un conocimiento y desenvolvernos a nivel profesional o empíricamente que lo podemos desarrollar. Qué interesante, desarrollamos un arte y demás, sino que abarca todo el proceso de la misma concepción hasta la ancianidad sublime, lo que dice. No solo el saber en esa línea horizontal, sino empezar a verlo vertical en ese proceso y que está representado en lo que realmente somos cada uno de nosotros. Y miren que aquí vamos nosotros identificando unos elementos importantes que a veces nos han generado muchas inquietudes o que en algún momento quisimos encontrar más respuestas, pues afortunadamente la enseñanza gnóstica nos empieza a entregar ese proceso que debemos desarrollar nosotros para darnos cuenta que somos realmente completos y que hay una cantidad infinita de elementos que aún no hemos descubierto en nosotros. Y terminada esa parte de lo que el maestro Gargaruchini nos explica en el prólogo, entonces así ya sabemos nosotros qué es lo que se nos va a empezar a explicar en detalle, no solamente en el transcurso de lo que es el libro de introducción a la gnosis, sino también, por ejemplo, en otro texto que vamos a compartir con ustedes, que es el libro del despertar del hombre. Aquí lo tenemos, de pronto algunos de ustedes no lo conocen, pero es importante que lo tengan presente. Posterior a ese estudio y la reflexión que haremos con la introducción a la gnosis, vamos a hablar de este libro, El despertar del hombre. Entonces, es precisamente yendo como cuando uno está en el mar. Llega uno a la playa, se va acercando paulatinamente a lo que se adentra el mar y va uno profundizando, va uno viendo precisamente, se sumerge en ese aspecto significativo de lo que va experimentando. Eso es esencial. Y en esta parte de la introducción, ya entrando en materia de lo que es el libro, el maestro Samael Aún Beor ya nos empieza a decir, bueno, es importante que si vamos a iniciar este proceso de estudio, de análisis, de reflexión, con unos criterios serios, filosóficos, desde la misma enseñanza gnóstica, que no desistamos, porque es un proceso. Vamos por partes, vamos por el paso 1, que es entender esto en qué consiste, de dónde viene, por qué es importante hablar de la enseñanza gnóstica en nuestra vida cotidiana, porque es un llamado urgente a que hoy en día nosotros realmente recapacitemos, analicemos qué es lo que tenemos que cambiar. Y ese proceso tenemos que darle una continuidad. Eso tiene que ser sucesivo. Entonces, ya que hemos empezado este proceso de estudio de introducción a la gnosis, no desistamos, detengámonos en ese proceso y vayamos con calma. Porque aquí lo que nos entrega el maestro Samael no es para que nos sintamos superiores y para que alardemos de la información que tenemos, sino que precisamente lo llevemos a nuestro interior y que realmente de adentro hacia afuera veamos cómo va fructificando toda esta información. Por eso es que es necesario que practiquemos permanentemente este proceso que estamos estudiando y lo que estamos analizando, porque solamente así es como podemos evidenciar para qué estamos nosotros en este planeta Tierra. Es un proceso y nos habla y nos reflexiona el maestro Samael. Aquí en este texto no se están entregando grados esotéricos, aquí no se le están diciendo usted está ascendiendo como maestro A, usted ya ha logrado un nivel superior, entonces llámese de esta forma, no, todo lo contrario, dice los grados esotéricos, que son los auténticos grados gnósticos, no pueden ser divulgados por nadie que los haya recibido. Y esto es precisamente algo que genera mucha curiosidad, mucha intriga, pero es necesario saberlo entender. Entonces, la información que estamos asimilando nosotros con la enseñanza gnóstica, que obedece a lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, tiene precisamente un carácter desconocido para todos nosotros, el cual debemos también aprender a estudiarlo, porque allí es donde vamos a darnos cuenta que tenemos unas capacidades superiores, unas habilidades excepcionales que nos permitirían salirnos de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta mecanicidad de nuestra vida cotidiana. Eso solo lo vamos a lograr paulatinamente de una forma muy humilde,
cada uno de nosotros cuando nos comprometamos a cambiar, cuando nos comprometamos a entender esos defectos. Y esto es algo importante que señala el maestro Samael en esta introducción, que nosotros vayamos con calma, paulatinamente, entendiendo, analizando, reflexionando lo que él nos entrega para que lo podamos hacer propio, lo llevemos a nuestra práctica y nos demos cuenta que sí vamos avanzando, que vamos evolucionando. Eso es importante. Y sobre todo nos señala en este aspecto interesante que nosotros no demos ya por hecho que por recibir la información ya es necesario lo que tenemos que seguir haciéndonos, sino que realmente nos detengamos y empecemos a analizar muy bien cómo vamos a mejorar, cómo vamos a darnos cuenta que nosotros sí podemos llevar un cambio importante en nuestra vida cotidiana, sobre todo porque somos nosotros mismos los que vamos a estar en esa permanente transformación, en ese cambio permanente. No debemos esperar a que nos digan cómo se puede hacer, a que nos señalen que es que así no se debe hacer, sino que somos autónomos en este proceso y por eso el maestro nos dice, aquí este es un proceso gradual. Cada uno de nosotros va asimilando la información de una manera, dependiendo de lo que hacemos nosotros en la vida cotidiana, con quienes convivimos. Son muchos elementos que debemos tener en cuenta y todo ese compendio de información es el que nos va a nutrir a nosotros para ir entendiendo cada vez más todo lo importante que nos entrega la enseñanza gnóstica samaeliana. Y es interesante cómo el mismo proceso de la educación fundamental está latente en este proceso introductorio, porque ahora lo vamos a ver en la misma conclusión de esta sesión, que nos lleva a esa reflexión para que analicemos cómo desarrollamos en nuestra cotidianidad esos niveles de estudio, que no solo tienen que ver con la preparación como estábamos hablando para el trabajo, ni nada de eso, no. ¿Cómo nos preparamos para la vida misma? Seamos o no seamos profesionales, tengamos o no tengamos un trabajo, etcétera, etcétera. Para poder adquirir esos grados de aprendizaje o de conocimiento que nos van a permitir profundizar no solo en lo que conocemos en la vida cotidiana, sino realmente en lo que nosotros somos. Y lo vamos a ver en el libro de no solo educación fundamental, sino de psicología revolucionaria, cuando empecemos a profundizar, porque básicamente este estudio introductorio nos lleva a eso, a que estudiemos una educación fundamental para profundizar en una psicología revolucionaria. Y esa psicología revolucionaria nada tiene que ver con todo lo que nosotros hemos escuchado de temas ni siquiera políticos y demás, porque la misma palabra pues ha sido mal utilizada, sino de reevolucionar, es decir, que cada uno de nosotros pues nos salgamos de esa mecanicidad. Entonces, por esa razón, a través del estudio de todo este proceso que está por lecciones, pues vamos a ver realmente ese autocuestionamiento que nos permite podernos digamos así, no solo en la interacción, en lo que hacemos todos los días, sino que empecemos en ese autocuestionamiento a desarrollarnos personalmente o particularmente. Entonces, en esos grados vamos a poder adquirir la capacidad de entender que los 5 sentidos, como los estudiamos así normalmente, y si nos vamos a otro nivel, pues vamos a entender que esos sentidos hacen procesos de dinámicas cognitivas o cognitivas inferiores, si queremos verlos en términos del estudio psicológico. Pero ya luego a nivel teológico nos damos cuenta que hacen parte de un compendio de partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser, por ejemplo, que a nivel inferior y después que a nivel superior, cuando hablamos de los 7 sentidos superiores, pues vamos a ir profundizando y vamos adquiriendo los grados, pero de manera práctica, que nada tienen que ver con esa mística subjetiva o esa lógica subjetiva que tiene que ver o con lo que nos menciona el maestro a otro nivel, pero que a nivel práctico nosotros lo podemos ver, evidenciar, no solo porque lo vemos en los demás, sino porque lo vemos en nosotros mismos. Entonces aquí se convierte en un verdadero incentivo de ese propósito particular de saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Más que un deseo es ese anhelo de aprender, porque inicialmente todo comienza con un deseo que tiene que ver con la parte emocional, pero cuando nosotros ya desdoblamos y traducimos ese proceso, pues vamos a entender que ese deseo no es que lo cambiemos, sino que se tiene que girar y dar el proceso superior, que es el anhelo de aprender, o de conocer una sabiduría superior, que no solo está en los libros, porque ya lo hemos hablado, ya nos lo dijo el maestro, que no es solo el saber, sino lo que nos pasa a nosotros. Pero también pues tenemos que recordar que debemos poner en práctica
lo que aprendemos, si no de nada nos serviría, ¿cierto? Porque puede ser que lo aprendemos y el ejemplo lo tenemos en el colegio cuando vimos trigonometría, matemáticas, sociales, historia, y hagamos una pregunta. ¿Será que lo que aprendí de estadística descriptiva, lo que aprendí de derivadas, de cálculo y eso, en qué lo estoy aplicando? Fíjense ustedes, ni siquiera la lógica matemática, que es bien interesante, y no diría que encuadra en este proceso, sino que las matemáticas son fundamentales en el estudio de la gnosis, y ni siquiera nos acordamos de las tablas de verdad, de los modos del proceso, digamos, de los silogismos y todo eso, y fíjense hasta dónde podemos llegar. Entonces, es así como nosotros llegamos a esa perfección de un proceso en una obra. Eso es como cuando se hace una casa, ¿cierto? Entonces ponemos los ladrillos, empañetamos los pisos y luego vemos esa casa tan bonita, ese proceso de perfección. Y lo mismo en ese proceso y desarrollo del lenguaje. Exacto. Entonces, muchas veces la información que recibimos en el colegio sobre la ortografía o la manera como se organiza la frase, nunca le prestamos atención a eso, y hoy en día de pronto se nos dificulta redactar un texto, un ensayo para la universidad, para el trabajo. Escribir precisamente el desarrollo de sus actividades nos puede generar ese tipo de inconvenientes. Entonces, estamos logrando conjugar de una forma adecuada lo que se nos explica en la enseñanza gnóstica para que nuestra vida cotidiana sea la manera más evidente de entender lo que estamos estudiando. Porque como nos lo dice el maestro en esta frase, que es importante y la voy a leer: la práctica trae la perfección. Los grandes sabios, los grandes profesionales, los grandes científicos, etcétera, no solo han llegado a poseer un buen conocimiento teórico de sus respectivas ramas de estudio, sino que han puesto ese conocimiento en la práctica. La teoría por sí sola no puede traer nada, excepto un disfrute intelectual que parte de los que la entienden. Se necesita la práctica. Nosotros queremos insistentemente ser esa evidencia de lo que estamos estudiando. Solamente nosotros, cada uno de nosotros sabe en qué medida está logrando llevar a la práctica lo que hemos venido estudiando. Entonces, ya tenemos tareas importantes para empezar a analizar. Conocemos nuestros 5 sentidos, le hemos prestado atención al funcionamiento de nuestros sentidos. ¿Qué tanta capacidad auditiva tenemos nosotros? ¿Qué es lo que más nos agrada escuchar? ¿A qué le prestamos atención cuando queremos escuchar algo? Si es un chisme, se nos agudiza el oído, pero cuando es una crítica, nos hacemos los sordos. O solo cuando perdemos una posibilidad de uno de nuestros sentidos y cuando empezamos a valorar ese hondo significado que tiene. Y cómo nos permite a nosotros entender que si nos formamos, que si nos educamos, que si nos interesamos en este proceso de formación y en diferentes aspectos de la vida cotidiana, en la enseñanza gnóstica también lo podemos hacer. Tenemos material para estudiar, para analizar, para reflexionar y para poner en práctica. Por eso es importante lo que nos dice el maestro Samael: estudie estos cursos, estas lecciones, con un verdadero incentivo, con un deseo de aprender, de conocer la sabiduría superior. Esto va mucho más allá de lo que nosotros podemos calificar de pronto con certificados o con diplomas. Esto nos permite a nosotros realmente desdibujar un concepto equivocado que tenemos de nosotros y pasar evidentemente a lo que somos en realidad. ¿Cómo podemos explorar entonces esa sinceridad permanente en nosotros? ¿Cómo podemos dejar de ser nosotros de pronto temerosos de ciertas decisiones que debemos tomar o dejar tanta duda al momento de decidir algo concreto y puntual? Esto nos va a dar la enseñanza gnóstica, estos elementos importantes, pero sobre todo nos señala el maestro Samael eso: pero recuerde que usted tiene que poner en práctica lo que ha aprendido si quiere llegar a la perfección de la obra. Así es. En el desarrollo de este tema es lo que queremos compartir con todos ustedes para que entendamos en qué consiste ese proceso, ese desarrollo de llegar a la perfección. Sí, y ya para concluir y para ser, digamos así, consecuentes con esto que hablamos de ser muy concretos, de ser muy prácticos, pues vamos a dar una conclusión muy importante, porque pues en nuestro proceso de extensión de la enseñanza gnóstica samaeliana y de esta dinámica de instrucción, pues tenemos que ser matemáticos en estos propósitos para ser muy puntuales, pero también debemos ser muy sinceros con los procesos de investigación a los cuales nos tenemos que sumir, pero que se capitalizan en este sentido cuando nosotros somos muy prácticos, que no podríamos decir que somos muy lentos o nos vamos a demorar mucho, sino que
de una manera muy sencilla, pero sobre todo práctica, podamos explicar con ejemplos concretos qué es lo que vamos a hacer, y esta no es la excepción. Por tal razón, en este proceso, en esta primera tónica que estamos dando, más adelante pues podemos tener la oportunidad de poder participar a través del chat para poder contestar preguntas, ¿sí? Y otros escenarios que nos van a permitir interactuar. En esta sesión de hoy pues tuvimos la oportunidad de poner la tónica, esa primera nota, que si nosotros vemos en un acorde que luego se convierte en un intervalo y luego llegamos a ese acorde, porque viene la tónica, ¿sí? La dominante y la subdominante, en esos tres, digamos, aspectos, aplicando los conocimientos de la música, vamos a ver que nos va a dar una armonía bien interesante. Y eso es lo que vamos a hacer dentro del desarrollo de esos niveles de estudio, pero sobre todo en el proceso de adquirir esos grados de aprendizaje que no solo van a ser del saber, sino del ser. Y concluyo con lo siguiente, porque creo que ya es el momento, y estaremos por ahora, mientras damos la tónica, trabajando los viernes. A medida que vayamos avanzando en estos propósitos, vamos a ir dando esa afinación pertinente que nos permite ya dentro de la semana desarrollar unos procesos de estudio, unos tipos de estudios permanentes en temáticas fundamentales, muy importantes, también institucionales, para hacer estos procesos de extensión también complementarios y de profundización en todo el conocimiento que nos entregó este gran ser arcángel y maestro Samael Aun Weor. Y quiero finalizar con lo siguiente. Este es el grado de introducción a los estudios filosóficos, y fíjense que una conclusión tiene que ver con un proceso introductorio de desarrollo de estudio. Entonces dice lo siguiente: este es el grado de introducción de los estudios filosóficos gnósticos o grados externos de la gnosis. Y es natural, como vimos ahora, que todos los estudiantes comencemos o comenzaran por el grado y luego continuaran sucesivamente con los grados primero, segundo y tercero, y aquí está. Entonces, así que de esta manera, pues agradecemos infinitamente pues este acompañamiento, y pues antes de poder dar fin a este encuentro a través de las redes sociales, como lo es Facebook, como lo es YouTube, y estaremos aquí comunicando también con material muy corto, videominutos, donde haremos explicaciones muy concretas sobre frases, por ejemplo, como la frase del día, poderla explicar un momento, y que iniciemos la mañana con un propósito bien fundamental para poder desarrollar nuestro proyecto de vida. Por eso es importante que usted nos siga, nos acompañe a través de nuestro perfil en Facebook, Asociación Centro de Educación Gnóstica Samaeliana. Nuestra sigla es ACEGNOS. De pronto ya muchos de ustedes han visto precisamente las publicaciones que hemos compartido a través de YouTube también, y en el número de WhatsApp que también les estamos compartiendo en nuestras redes, más 57 302 560 2299. Esto con el propósito que podamos reafirmar nuestros procesos de estudio, de reflexión en torno a la enseñanza gnóstica samaeliana, de acuerdo a lo que el maestro Samael nos explica en sus libros. Aquí no estamos nosotros trayendo a colación elementos o información ajena a la enseñanza gnóstica. Eso es supremamente importante. Queremos ser precisamente muy sinceros y honestos con este proceso de estudio. Por eso es que señalamos puntualmente que se necesita ir directamente a la fuente, y esperamos que los que lo necesiten puedan tener a la mano o de forma digital el libro de Introducción a la Gnosis. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta primera sesión, hoy viernes 17 de septiembre del año 2021. Que tengan una feliz noche y un paz inverencial. Paz inverencial.